Para los que niegan la inspiración divina de la Biblia, también niegan la existencia de profecías proclamadas en un tiempo en concreto y cumplidas en un tiempo posterior. Las supuestas profecías bíblicas serían recogidas por supuestos escritores que las harían pasar como profecías, pero que en realidad no lo son. Es lo que se ha denominado vaticinium ex eventu. Es en el libro de Daniel donde se acumulan numerosas profecías que abarcan diferentes personajes, diferentes potencias políticas que tendrían que surgir en el futuro. La acusación de que el libro de Daniel pudiese haberse escrito en un periodo de crisis nacional más tardío, cuando los judíos sufrían una intensa persecución a manos del rey de Siria, Antíoco IV Epífanes, va adquiriendo terreno dentro del escepticismo. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Consideramos el libro de Daniel histórico, canónico y profético. Que tú acabas de mencionar que para nosotros son libros históricos, para ellos son libros proféticos. Exactamente. Entonces ahí se diferencia con la nomenclatura nuestra cristiana. Ahora, el segundo grupo de profetas se llama profetas posteriores. Estos eran profetas anteriores. Profetas posteriores. En profetas posteriores también se subdividen en dos: profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son 3, no 4, porque en las Biblias cristianas decimos que son 4 profetas mayores. Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Exactamente, ajá, coinciden en 3. Para ellos profetas mayores son Ezequiel, Isaías, Jeremías. Daniel no. ¿Y dónde queda Daniel? Daniel no es libro profético en la Tanaj judía. Daniel es un libro del último tercer grupo, los Ketuvim, otros escritos, porque Daniel no fue escrito en la época del destierro, sino en la época griega. Aquí hay un problema de cuándo se escribió Daniel. Claro, porque Daniel sí habla, ¿cierto?, de el peregrinaje de este hombre Daniel y sus amigos en el exilio. Sí. Pero fue escrito después. Los eruditos judíos consideran a Daniel no un libro profético, sino un libro tardío, igual que los libros de Eclesiastés y otros libros, que yo voy a explicar más adelante. Y los profetas menores son 12, ahí sí coinciden. Las incógnitas que tiene mucha gente es justamente por qué el libro de Daniel no está incluido como libro profético en el canon bíblico, digamos, desde la perspectiva de la Biblia hebrea. Entonces, aquí lo importante es considerar que son muchos aspectos que en la antigüedad se veían de una manera. Hoy que tenemos muchas herramientas para la investigación histórica, herramientas que han venido evolucionando en los últimos 150 o 200 años, obviamente nos permiten visualizar este tema de una manera más completa y más precisa. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que señalar es que el libro de Daniel fue escrito en el siglo II antes de la era común. Tradicionalmente se tiene la perspectiva de que el libro fue escrito por un profeta llamado Daniel, que, conforme al relato, vivió en los tiempos del exilio en Babilonia, en la época en la que terminó el exilio, en la que terminó la hegemonía babilónica y se impuso la hegemonía persa, es decir, durante el siglo VI antes de la era común. Pero aquí hay una cuestión interesante que no... Pero los apócrifos del Antiguo son muy importantes porque algunos son del siglo IV antes de Cristo y siguen durante casi 500 años. ¿Y por qué son apócrifos? Porque a finales del siglo I, quizás más probable a lo largo del siglo II, fue cuando los judíos hicieron su lista de libros sagrados y rechazaron un montón que no eran antiguos, que no procedían de Moisés o de David, de Salomón y otros salmistas o de otros autores que hubieran vivido, fíjense, hubieran vivido hasta el año 425 antes de Cristo, que fue el final del reinado del rey persa Artajerjes II. Es decir, los judíos pudieron equivocarse. Ahora diré un caso.
pero establecieron en torno al siglo II que la Biblia hebrea es sagrada, pero que la palabra de Dios se había detenido en el siglo V. Se les coló, sin embargo, el libro de Daniel. El libro de Daniel es del siglo II antes de Cristo y es un falso. El Daniel no es un profeta que viviera en tiempos de Nabucodonosor. Es un señor que vivía en tiempo de Judas Macabeo, es decir, del 168. Y por lo tanto, los judíos se lo tragaron. Este libro se presenta como una obra de historia auténtica escrita por Daniel, profeta hebreo, que vivió en los siglos VII y VI a.C. Según la cronología bíblica, el libro comprende un periodo que se extiende desde alrededor del año 618 hasta el 536 antes de la era común, fecha en la que se terminó su escritura. No obstante, algunas enciclopedias y otras obras de consulta dan a entender que es un fraude. La Nueva Enciclopedia Británica sitúa la fecha del libro entre el 167 y el 164 antes de la era común y afirma que su escritor no predice el futuro, sino que sencillamente presenta acontecimientos que para él son historia pasada como si fueran profecías de sucesos venideros. Las críticas al libro de Daniel no es una novedad. En el siglo III, un filósofo romano llamado Porfirio del siglo III pensó que la influencia del cristianismo representaba una amenaza. Con el objetivo de desacreditar esa religión novedosa, escribió 15 libros. En el 12º dirigió un ataque directo contra el libro de Daniel, denunciándolo como una falsificación realizada por un judío del siglo II antes de la era común. Más modernamente, la alta crítica y el racionalismo juzga imposible la profecía, es decir, la predicción de acontecimientos futuros. De hecho, el libro de Daniel se convirtió en uno de los blancos predilectos. Algunos críticos alegaron que el nombre de Daniel es un seudónimo, tal como los autores de algunos libros antiguos no canónicos se valieron de nombres falsos. Sin embargo, el biblista Ferdinand Hitchcock señaló: si el libro de Daniel se atribuye a cualquier otro escritor, el caso es diferente. En ese supuesto se convierte en un escrito falso, cuyo autor pretende engañar a sus lectores inmediatos, aun cuando sea por el bien de ellos. ¿Es importante esta cuestión? Bueno, si el libro de Daniel es un fraude, sus promesas para el futuro de la humanidad no son más que palabras vacías. Pero si por el contrario contiene profecías auténticas, sin duda querremos saber cuál es el significado para nosotros hoy. La Enciclopedia Americana lanza una acusación muy a la ligera. Habla de que muchos detalles históricos de los periodos más tempranos, como del exilio en Babilonia, aparecen gravemente distorsionados en el libro de Daniel. ¿Pero es eso cierto? Se registra en el capítulo 5 de Daniel que él escribió que Belsasar, hijo de Nabucodonosor, era quien reinaba en Babilonia cuando la ciudad cayó. Los críticos atacaron durante mucho tiempo esta afirmación, pues el nombre de Belsasar no aparecía en ningún lugar aparte de la Biblia. Los historiadores de la antigüedad pensaban más bien que Nabonido, un sucesor de Nabucodonosor, fue el último rey de Babilonia. En 1850, Ferdinand Hitchcock dijo que Belsasar era obviamente un producto de la imaginación del escritor. Es una frase muy aventurada, tratándose de un periodo que se reconoce que hay muy poca documentación histórica. Pero en 1854 se desenterraron unos cilindros pequeños de arcilla en las ruinas de la antigua ciudad babilónica de Ur, en lo que ahora es el sur de Irak. Entre esos documentos cuneiformes del rey Nabonido figuraba una oración por Belsar-Usur, mi hijo mayor. Tuvieron que admitirlo, se trataba del Belsasar que aparece en el libro de Daniel. El escritor Henry Fox Talbot alegó que era posible que el hijo al que la inscripción aludía no fuera más que un niño, en tanto que Daniel lo presenta como un rey en el poder. Sin embargo, solo un año después de publicarse los comentarios de Talbot, se desenterraron más tablillas cuneiformes que indicaban que Belsasar disponía de secretarios
y servidumbre. Evidentemente no era ningún niño. Otras tablillas zanjaron definitivamente la cuestión, pues revelaron que Nabonido se ausentaba de Babilonia por periodos de varios años, durante los cuales confiaba el reino de Babilonia a su hijo mayor, Belsasar. En esas ocasiones, Belsasar era rey en funciones, corregente con su padre. Se sabe que en aquellos tiempos no era extraño que la gente llamara rey incluso a un gobernador. Algunos han protestado porque la Biblia no llame a Belsasar el hijo de Nabonido, sino de Nabucodonosor, e insisten en que Daniel ni siquiera dejó entrever la existencia de Nabonido. Pero ambas objeciones se desmoronan al examinarlas. Nabonido se casó con la hija de Nabucodonosor, lo que haría de Belsasar el nieto de este. Ni en hebreo ni en arameo existen las palabras abuelo o nieto. Hijo de puede significar nieto de o hasta descendiente de. Además, el relato bíblico nos permite identificar a Belsasar como el hijo de Nabonido. Aterrorizado por la premonitoria escritura en la pared, Belsasar, en su desesperación, ofreció el tercer lugar del reino al que lograra descifrar aquellas palabras. ¿Por qué el tercero y no el segundo? De la oferta se deduce que el primer y el segundo lugar ya se hallaban ocupados. En efecto, lo estaban por Nabonido y por su hijo Belsasar. Aunque Daniel no pretendía escribir la historia de Babilonia, nos presenta un cuadro más detallado de la monarquía babilónica que los historiadores antiguos, como Heródoto, Jenofonte o Beroso. ¿Por qué pudo este escritor consignar los hechos que ellos omitieron? Porque él estaba allí, en Babilonia. Su libro es la obra de un testigo ocular. Daniel nos dice que tras la caída de Babilonia comenzó a gobernar un rey llamado Darío el Medo. Ni en fuentes históricas ni arqueológicas se ha encontrado aún ninguna alusión a Darío el Medo. ¿Pudiera ser un personaje ficticio? Hay que ser también cautelosos. Las tablillas cuneiformes ya han revelado que Ciro el Persa no asumió el título de rey de Babilonia inmediatamente después de la conquista. Quien ostentó la designación de rey de Babilonia pudiera ser un rey vasallo de Ciro, no el propio Ciro. ¿Podría ser Darío el nombre o título de gobernante de un poderoso dignatario medo al que se dejó a cargo de Babilonia? Darío pudiera ser un tal Gubaru, a quien Ciro nombró gobernador de Babilonia y que, según confirman los anales seglares, tuvo mucho poder. Una tablilla cuneiforme indica que Gubaru designó subgobernadores sobre Babilonia. Es de interés que Daniel, capítulo 6 y versículo 1, explica que Darío nombró a 120 sátrapas para gobernar el reino de Babilonia. Daniel 1.1 dice: en el año tercero de la gobernación real de Jehoiakim, el rey de Judá, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Jerusalén y procedió a ponerle sitio. Pudiera haber un error en este texto porque al parecer discrepa de Jeremías, quien dice que el cuarto año de Jehoiakim fue el primero de Nabucodonosor. ¿Contradice Daniel a Jeremías? No. En el año 628, el faraón Neco proclamó rey a Jehoiakim, y éste se convirtió en un simple títere de aquel gobernante egipcio. Esto sucede unos 3 años antes de que Nabucodonosor sucediera a su padre en el trono de Babilonia, año 624. Poco después, en 620, Nabucodonosor invade Judá y convierte a Jehoiakim en un rey vasallo de Babilonia. Para un judío que viviera en Babilonia, el tercer año del rey Jehoiakim habría sido el tercer año de su vasallaje a Babilonia. Daniel escribe desde esa óptica. Jeremías, en cambio, escribe desde el punto de vista de los judíos que moraban en la misma Jerusalén. Así que fijó el comienzo del reinado de Jehoiakim en el momento en que el faraón Neco lo hizo rey. Por lo tanto, las supuestas discrepancias solo refuerzan la prueba de que Daniel escribió su libro en Babilonia mientras se contaba entre los judíos exiliados. Sin embargo, en la argumentación contra el libro de Daniel hallamos otra enorme brecha. Recordemos que el escritor de Daniel tiene a su alcance el libro de Jeremías y que incluso se refiere a él. Daniel 9.2 dice:
en el primer año de su reinado, yo, Daniel, deduje por los libros el número de años que, según las palabras de Jehová al profeta Jeremías, duraría la desolación de Jerusalén. Serían 70 años. Si era un hábil falsificador, según aducen los críticos, ¿se hubiera arriesgado a contradecir a una fuente tan respetada como Jeremías? Y además, en el mismo primer versículo de su libro, la respuesta es obvia. El conocimiento del libro de Daniel de los pormenores de la antigua Babilonia constituye una prueba convincente de la historicidad de su relato. Por ejemplo, Daniel capítulo 3 versículos del 1 al 6 nos dice que Nabucodonosor erigió una enorme estatua para que todo el pueblo la adorara. Los arqueólogos han descubierto pruebas de que ese monarca fomentó las prácticas nacionalistas y religiosas entre sus súbditos. De igual modo, Daniel se refiere a la jactancia de Nabucodonosor por sus logros arquitectónicos. Los arqueólogos no han podido confirmar, sino hasta fechas recientes, que Nabucodonosor fue efectivamente el promotor de gran parte de las edificaciones de Babilonia. Tal era su engreimiento que incluso mandó estampar su nombre en los ladrillos. Quienes critican el libro de Daniel no pueden explicar cómo su supuesto farsante del tiempo de los macabeos pudo saber de esas construcciones unos 4 siglos después de que se erigieron, y mucho antes de que la arqueología las sacara a la luz. El libro de Daniel revela asimismo algunas diferencias fundamentales entre la ley babilónica y la medo-persa. Por ejemplo, en conformidad con la ley babilónica, se arrojó a los 3 compañeros de Daniel a un horno ardiente por no someterse al mandato del rey. Unas décadas más tarde, se echó a Daniel al foso de los leones por negarse a acatar una ley persa que violaba su conciencia. Hay quienes han intentado desacreditar el relato del horno ardiente, calificándolo de legendario, pero los arqueólogos han descubierto una carta babilónica de la época que menciona de modo específico esa forma de castigo. Para los medos y los persas, en cambio, el fuego era sagrado, así que estos optaron por otros métodos despiadados de tortura. De ahí que la referencia al foso de los leones no nos sorprenda. Hay otra diferencia notable. Daniel muestra que Nabucodonosor tenía la potestad de promulgar y cambiar decretos a su antojo, pero Darío no podía hacer nada para modificar las leyes de los medos y los persas, ni siquiera las que él mismo había aprobado. El historiador John Whitcomb escribe: la historia antigua corrobora esta diferencia entre Babilonia, donde la ley estaba sujeta al rey, y Medo-Persia, donde el rey estaba sujeto a la ley. El relato del banquete de Belsasar, que se halla en el capítulo 5 de Daniel, da más detalles. Parece ser que los invitados empezaron a comer con alegría y a beber en abundancia, puesto que se hacen varias referencias al vino. De hecho, en relieves escultóricos de banquetes similares es lo único que se ve consumir a los invitados. Es evidente, pues, que el vino era muy importante en esas celebraciones. Daniel también menciona la presencia de mujeres en el banquete, las esposas secundarias y las concubinas del rey. La arqueología confirma esta característica de las costumbres babilónicas. Tanto los judíos como los griegos del período macabeo consideraban inaceptable la idea de que las esposas se unieran a los hombres en los banquetes. Tal vez sea esta la razón por la que las versiones más antiguas de la traducción Septuaginta griega omitan la referencia a aquellas mujeres. El erudito hebreo E.C.F. Keil escribe en cuanto a Daniel 5.3: tanto aquí como en el versículo 23, la Septuaginta omite la mención a las mujeres, según la costumbre de los macedonios, griegos y romanos. Ahora bien, el supuesto falsificador del libro de Daniel habría vivido en el mismo ambiente cultural helenizado que produjo la Septuaginta, y posiblemente hasta en la misma época. Cuesta entender por qué la Enciclopedia Británica, a la vista de estos detalles, afirma que el autor del libro de Daniel solo tenía un conocimiento superficial e inexacto de los tiempos del exilio. ¿Puede un farsante de siglos posteriores
conocer tan a fondo las costumbres antiguas de Babilonia y Persia? Asimismo, hay que recordar que los dos imperios habían caído mucho antes del siglo II, antes de la era común. Al parecer, en aquellos tiempos no había ni arqueólogos ni tampoco los judíos de la época se preciaban de conocer la cultura y la historia de otras naciones. Solo el profeta Daniel, testigo presencial de la época y de los sucesos que relata, pudo escribir el libro bíblico que lleva su nombre. Uno de los argumentos en contra sobre el libro de Daniel tiene que ver con el lugar que ocupa en el canon del Antiguo Testamento. Los rabinos de la antigüedad agruparon los libros de estas en tres secciones: la ley, los profetas y los escritos, el llamado Tanakh. A Daniel no lo situaron con los profetas, sino con los escritos. Según alegan algunos críticos, este es un indicio de que el libro no debía de conocerse para el tiempo en que se recopilaron las obras de los demás profetas, y suponen que se le incluyó en los escritos debido a que estos se recopilaron más tarde. Pero no todos los biblistas coinciden en que los antiguos rabinos dividieran el canon de una forma tan rigurosa o en que se excluyera a Daniel de los profetas. Pero aunque fuese así, ¿probaría ese hecho que el libro data de una fecha posterior? Por supuesto que no. Prestigiosos eruditos han propuesto varias razones por las que los rabinos pudieron excluirlo de los profetas. Por ejemplo, quizá lo hicieron porque les ofendiera o porque consideraran a Daniel un profeta distinto a los demás por haber ocupado un puesto en la administración de un país extranjero. Sea como fuere, lo verdaderamente importante es que los judíos de la antigüedad sentían un profundo respeto por el libro de Daniel y lo tenían por canónico. Además, las pruebas indican que el canon del Antiguo Testamento quedó completo mucho antes del siglo II, antes de la era común, y no se admitieron incorporaciones posteriores, ni siquiera las de algunos libros escritos durante dicho siglo, como son los libros de los Macabeos. El libro apócrifo de Eclesiástico, de Jesús ben Sirá, se cree que data de alrededor del año 180 antes de la era común. Los críticos han señalado que Daniel no figura en la larga relación de hombres justos que aparecen en el libro, por lo que razonan que en aquel entonces no se le conocía. No obstante, esa misma lista omite a Esdras y a Mardoqueo, a quienes los judíos de después del exilio tenían por héroes. No menciona al buen rey Josafat, ni tampoco al recto Job. No menciona ni un solo juez, solo incluye a Samuel. Vamos a calificar de ficticios a todos esos personajes debido a que no se encuentran en una lista que no pretende ser completa y que se halla en un libro no canónico. La respuesta sigue siendo obvia. El libro de Daniel está muy bien corroborado como forma parte del canon del Antiguo Testamento. El célebre historiador Flavio Josefo atestigua su autenticidad, pues indica que cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén en su ofensiva contra Persia en el siglo IV, antes de la era común, los sacerdotes le enseñaron una copia del libro de Daniel. El propio Alejandro comprendió que las palabras proféticas de Daniel que se le señalaron se referían a su propia campaña militar contra Persia. Según algunos historiadores, esto explicaría por qué Alejandro trató tan bien a los judíos, cuya amistad con los persas venía de antiguo. En aquel tiempo, Alejandro había emprendido una campaña para acabar con todos los aliados de Persia. Este hecho habría ocurrido 1 siglo y medio antes de la falsificación que suponen los críticos. Por supuesto, estos han atacado el mencionado pasaje de Josefo y su alusión al cumplimiento de algunas profecías de Daniel. Sin embargo, como dijo el historiador Joseph Wilson, es probable que Josefo supiera más al respecto que todos los críticos del mundo. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran ratificó todavía más la autenticidad del libro de Daniel. Entre los hallazgos que salieron a la luz en 1952 figura una cantidad sorprendentemente elevada de rollos y fragmentos del mismo. Se ha determinado que el más antiguo data de finales del siglo II antes de la era común, de lo que se desprende que en esa fecha temprana el libro de Daniel ya era popular y muy respetado. La Enciclopedia de la Biblia, de Zondervan Pictorial,
señala: debe desestimarse ya la época macabea al fijar la antigüedad de Daniel, aunque solo sea porque no permite suficiente tiempo entre la escritura del libro de Daniel y la aparición de copias de este en la biblioteca de una secta religiosa macabea. El libro de Daniel se terminó de escribir hacia el año 536 antes de la era común. Se redactó en hebreo y arameo e incorpora algunas palabras griegas y persas. Esta mezcla de idiomas no es frecuente en el Antiguo Testamento, pero tampoco es insólita. El libro bíblico de Esdras se escribió también en hebreo y arameo. No obstante, algunos críticos alegan que el uso que da el autor de Daniel a esos idiomas demuestra que la escritura data de una fecha posterior al 536 antes de la era común. Se cita frecuentemente el argumento de uno de ellos, según el cual la presencia de palabras griegas en Daniel exige una fecha posterior de redacción. Afirma que el hebreo apoya tal fecha tardía y el arameo, cuando menos, la permite, y que ésta incluso podría ser tan reciente como el siglo II antes de la era común. Sin embargo, el hebreo que se utilizó en Daniel es parecido al de Ezequiel y Esdras y distinto al del Eclesiástico y otras obras apócrifas posteriores. En cuanto al uso del arameo en Daniel, pongamos por caso dos documentos que se hallaron entre los rollos del Mar Muerto. Están escritos también en arameo y datan de los siglos I y II antes de la era común, es decir, no mucho tiempo después de la supuesta falsificación de Daniel. Ahora bien, los expertos han observado que hay una marcada diferencia entre el arameo de esos documentos y el de Daniel. De ahí que algunos de ellos hayan indicado que este último debe ser varios siglos más antiguo de lo que sus críticos aseguran. Sobre las palabras griegas de Daniel, se ha descubierto que algunas de ellas no son griegas en absoluto, sino persas. Las únicas palabras que aún se cree que son griegas son los nombres de 3 instrumentos musicales. ¿Realmente exige la presencia de estas 3 palabras una fecha posterior para Daniel? Los arqueólogos han descubierto que la cultura griega ya ejercía su influencia varios siglos antes de que Grecia se convirtiera en una potencia mundial. Además, en el supuesto de que el libro de Daniel se hubiera redactado durante el siglo II, antes de la era común, cuando la cultura y la lengua griega eran universales, ¿contendría apenas 3 palabras en ese idioma? Lo más probable es que hubieran sido muchas más. Por lo tanto, el aspecto lingüístico en realidad respalda la autenticidad de Daniel. Pero el mayor de todos los testigos que avalan la autenticidad de Daniel es el propio Jesucristo. Cuando habló de los últimos días, Jesús se refirió a Daniel el profeta y a una de sus profecías. Pero si la teoría macabea de los críticos fuera cierta, también lo sería una de estas dos afirmaciones. O esa falsificación engañó a Jesús, o éste nunca dijo las palabras que Mateo puso en sus labios. Jesús confirmó la veracidad del libro de Daniel en el mismo momento de su bautismo. En ese instante llegó a ser el Mesías en cumplimiento de una asombrosa profecía que está en el capítulo 9 de Daniel, relativa a 69 semanas de años. Pero eso lo veremos en un próximo vídeo.